Aquí está. Bueno, ¿qué tal, Maribel? Encantado de tenerte en ese café con autor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bruno. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer. Es verdad que además lo que tú has escrito y sobre lo que tú trabajas es una temática que está de actualidad, que de alguna manera parece que hay más eco en cuanto a las publicaciones y en cuanto, bueno, las propias conversaciones a pie de calle, el término espiritualidad o prácticas espirituales o proyección espiritual, este tipo de elementos, de palabras aparecen y dice uno, oye, ¿qué pasa? ¿Se está volviendo más espiritual esta sociedad o qué? Y bueno, y en ese sentido, pues tú has hecho una serie de reflexiones en base a tu trabajo, tu visión, tu estudio, muy interesante que hoy vamos a compartir con quienes nos acompañan. Permíteme una pregunta y ya te dejo hablar a ti que yo tengo mucho carrete. Maribel, narcisismo espiritual. Yo cuando leí, en alguna manera me parecía que eran como términos que no encajaban, ¿no? Que de alguna manera se repelían y sin embargo vienen ahí en un título como muy cerrado, narcisismo espiritual. Oye, ¿qué hay detrás de narcisismo espiritual? ¿Por qué este título para este libro? Pues de hecho lo digo en alguna parte del libro, digo, en la parte que ya integro, primero explico un poco del narcisismo y luego ya entro en la parte espiritual, que aparentemente nos puede chocar el combinar tanto narcisismo como espiritualidad, porque la espiritualidad nos suena a buen rollo, a cosas bonitas, agradables, a estar en plan zen y buena onda, todas estas cosas. Y decimos, ¿y qué pinta aquí el narcisismo? Y la verdad es que es normal que surja la pregunta que me dices, pero a mí me fue naciendo esa inquietud después de que yo muy joven empecé a probar diferentes opciones, que si el yoga, la meditación, etcétera, y me veía que había personas que iban predicando con grandes discursos, pero luego te trataban mal, o que se creían superiores a la media, o iban iluminados, o te decían, si tú no meditas como yo 2 horas al día, no eres digna de que yo hable contigo. En fin, cosas que yo decía, ¿cómo encajamos? O sea, esta pose espiritual con tu falta de empatía, ¿cómo encajamos tus discursos grandilocuentes con que seduces a tus seguidoras o seguidores y luego te aprovechas de ellos en muchos sentidos? ¿Cómo encajamos esto? ¿No? Entonces, esa pregunta a mí me surgía desde hace tiempo y a veces al principio, cuando yo era muy joven, yo pensaba, pues seré yo, que igual soy mal pensada o que soy crítica o aquí qué ocurre, ¿no? O sea, que igual, digo, estoy yo mirando con lupa, pero no, empiezas a darte cuenta de que hay grupos sectarios, las sectas quizás sean los espacios más conocidos donde se Uh dan -huh. actitudes de tipo narcisista, especialmente por parte de los líderes, y donde las personas incautas o también narcisistas que quieren estar en el grupo más guay del mundo, pues se genera ahí pues, dinámicas bastante tóxicas, extrañas, en nombre de la espiritualidad. Es decir, la espiritualidad en sí no es narcisista, el que la usa mal es el narcisista, porque el narcisismo es un concepto de la psicología, como sabes, pero el narcisismo de la persona que lo padece, especialmente de los más graves, se puede apropiar de cualquier cosa. Y la espiritualidad es una etiqueta que queda bien para ser divino de la muerte, pongo por ahí, ¿no? O sea, si eres Uh divino de -huh. la muerte y eres narcisista y hablas en nombre de Dios, pues ya es la bomba y ya tu narcisismo ya está elevado a N. Sí, además está certificado, vaya. Claro, Tiene un claro, es certificado lo imbatible, máximo. divino. Oye, y cuando hablamos de narcisismo, ¿realmente a qué estamos haciendo referencia, Maribel? ¿Qué es Bueno, cuando narcisismo? Vamos a plantear así la pregunta. bueno, eso nos voy a intentar sintetizar mucho Por porque favor, nos puede llevar la gracias. hora entera, ¿no? A un nivel coloquial, se voy a empezar por la parte fácil. A un nivel coloquial, entendemos por narcisista o el narcisismo lo que tiene que ver con actitudes arrogantes, soberbias, falta de consideración por otras personas, actitudes explotadoras o depredadoras. Y a veces lo decimos de personas que se lo tienen creído, que son muy egocéntricas, que solamente miran por sí mismas. Entonces, a nivel general, cuando decimos que alguien es un narcisista, yo creo que intuitivamente, que algo tiene que ver ya con la cuestión clínica, ¿no? Cuando decimos esto, y sobre todo quienes no tengan un conocimiento, parten de que alguien se le ha subido a la cabeza el ego. O sea, hablamos del ego en cuanto al egocentrismo máximo. Y luego ya en clínica hablamos del narcisismo como algo más extremo, exagerado, o sea, es como llevar este tipo de actitudes a lo máximo, lo que sería un trastorno narcisista de la personalidad, donde la persona que lo padece está siempre en un modo
de arrogancia, superioridad, depredación, creerse superior, creerse que merece un trato de favor, mirar a los demás por encima del hombro. Bueno, hay una serie de ítems que tampoco quiero aburrir con un listado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que sobre todo es la cristalización constante de estas actitudes. O sea, el narcisista se mantiene a piñón fijo en actitudes de soberbia, vanidad, superioridad, etcétera, o sea, lo que voy diciendo, y claro, al final no hay quien la aguante, aunque al principio sea seductor, pueden caer muy bien porque se han currado muy bien un personaje. En el libro voy explicando Sí. cómo en ellos una herida de amor o un vacío o que no les ha puesto nadie límites puede llevar a que se crean que son un personajillo y no escuchen quiénes son en verdad. Entonces, cuando van a la realidad, saben que si van disfrazados de una persona encantadora, estupenda, amable, con eso no quito los modales, o sea, no es que no tengan valor los modales, solamente que la persona narcisista lo hace para agradar, no lo hace porque quiera a los demás, lo hace para sí mismo, o sea, te trata bien para que tú le quieras, pero no te trata bien porque te quiere, o sea, es un matiz hay que tener en cuenta. Y por otra parte, en todo ser humano puede haber lo que llamo hoy la parcelita narcisista, que es la parte de cualquier persona que en un momento dado tiene estas actitudes donde la parcela narcisista indica que ahí hay una herida de amor en una parte de la persona. La persona que tenga un narcisismo muy global, pues hay un gran vacío en el fondo, una herida de existencia. En el fondo, una persona narcisista lo que quiere es existir, pero se ha quedado muy vacía. Entonces vive más bien como depredando, es una especie de vampiro, ¿no? Una especie de vampiro de atraer a otros y actúa como los malos de las películas que hipnotizaban, hacían hechizos, que dejan a los demás como abducidos. A veces tienen ese poder porque toda su energía está vertida en la seducción. Otro tema es lo que se llama más bien el narcisismo normal, diría Otto Kemper, que es cuando nos gusta que nos quieran, nos gusta agradar, nos gusta pues que nuestras actividades sean reconocidas y eso estaría dentro de lo normal. Y aún así es importante el trascenderlo un poco, no estar determinados por los demás. En la medida que estamos más determinados por otros, somos esclavos también de la aprobación de los demás. O sea, el narcisista al final es una persona que se acaba haciendo esclava de la imagen de los demás, creyendo que está consiguiendo conquistar el mundo, pero es esclavo de su imagen, acaba atrapado por ese personaje. Entonces, bueno, así de manera muy, muy simple lo he explicado, o sea, daría para más, pero bueno, creo que sirve un poco como una aproximación para que entendamos la diferencia entre ser libres, actuar desde la espontaneidad, el cariño, la empatía, o actuar para que nos quieran y acabar atrapados en un rol, que un rol puede ser una herramienta, pues como tú o yo, tú eres psicólogo, yo psiquiatra, es nuestra herramienta, pero si yo voy por la vida ejerciendo de eso, ya me he creído que soy esto y en el supermercado, en la playa, en el ascensor voy haciendo del personaje o la personaje psiquiatra. Y es algo así, o sea, como el personaje, el rol lo confundes contigo mismo y te escondes detrás de un disfraz cuando caes en el O sea, narcisismo. y suma si me dejo cosas importantes atrás, o corrígeme si me equivoco, el narcisismo como una característica propia del ser humano en unos límites en donde es normal poner un poco el foco en uno mismo, que estoy proyectando, que quiero proyectar, efectivamente, pero luego cuando ese foco es excesivo y hay también un objeto, que es el objeto, digamos, de seducir, persuadir a los demás para conseguir su valoración, su aprecio, su adhesión a uno, puede empezar a ser problemático y hasta llegar incluso al trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Que sería ya pues donde todos esos ítems están exacerbados al máximo, ¿no? Entiendo. Sí, uno es esclavo de eso y sin hacer el personajillo se siente vacío. Es como, por ejemplo, el caso de Brad Pitt, que salió en los periódicos no hace mucho, y lo cuento Sí, porque creo que puede sí, por servir para favor, porque ilustrar. no lo conocía, por favor, sí, sí. Sí, porque Brad Pitt cuando está rodando se siente muy bien, pero cuando no está rodando, no está haciendo una actividad en la que es protagonista, entra en unas depresiones, en adicciones, creo que era al cannabis y al alcohol, no sé si eran las dos o solo una, y ahí siente como que no existe, que está vacío. Entonces, yo cuando leía eso, digo, cualquiera que vea a Brad Pitt pensará que es feliz porque está haciendo se está llevando a cabo un trabajo muy exitoso, pero parece que si no está siendo el foco, el centro de atención, se siente vacío, hundido y creo que hasta rabioso con el mundo. Entonces, en cierta medida, no sé en qué grado, pero en cierta medida este es un caso muy paradigmático. O sea, cuando está siendo el centro de dar subidón, porque es como un chute,
yo a veces hablo de la adicción al yo falso, no al verdadero. O sea, eres adicto a ese rol porque te aplauden, pero cuando no te aplaude nadie, si eres un narcisista patológico, pues te sientes vacío, te sientes solo e incluso sientes que no conectas con la gente cuando estás con ella, que simplemente, simplemente la seduces, la camelas. Y al final cuando la camelas la desprecias, dices, los he camelado. O sea, que ni les sirve cuando consiguen el éxito. De alguna manera, no sé si esa expresión es exagerada. Ese narcisista que estás ahora describiendo sería una especie de depredador de atención y amor de otros que nunca sacia la necesidad interna, ¿no? Porque nunca está Claro, saciado. claro. Cuanto más herido, más vacío, más perdido, más ocurre esto. Y ellos lo describen a veces como un agujero negro. Dices, por más que dan, nunca me llena. Y es porque al final lo que consigues es que sea el personaje el que atrapa la atención y no ellos mismos. Entonces, si tú consigues que alguien te quiera haciendo teatro, al final nunca te va a llenar, pero no puedes evitar eso porque no crees que te van a querer por ti mismo. Entonces ahí es parte de la trampa en la que ellos caen de manera inconsciente. Luego, en el extremo peor, estarían los narcisistas perversos o malignos que se comportan con extrema crueldad, sadismo, utilizan el vínculo para someter a los demás, son impulsivos, irascibles, maltratadores, depredadores conscientes y para muchos eso es prácticamente lo mismo que la psicopatía. Entonces, desde el narcisismo normal de la parcelita narcisista que digo ahí, en el que nos guste agradar y que nos quieran, a que haya una parte de narcisismo patológico, a que ya haya un narcisismo global, a un narcisismo, vamos a decir, peligroso para quienes están alrededor. Imagínate ya pasando al tema del mundo espiritual, un sacerdote o un maestro de meditación que es un narcisista perverso que sabe, o sea, ese sí lo sabe, otros son más inconscientes y más ignorantes de por qué hacen las cosas, pero el que lo sabe se ha disfrazado. Pensemos en Charles Manson, por ejemplo, Sí. que acabó matando a gente y todo tipo de barbaridades, pues se ha disfrazado porque eso vende. O sea, el perverso dice, ¿ahora qué vende? ¿Ser un gurú? Pues me disfrazo de gurú. O sea, lo que vende, pues yo me meto a eso, sea en una religión, sea en una secta, sea en el grupito de meditación, y encantado de la vida porque eso le da sustento económico, poder, relaciones sexuales, atenciones, esclavos. O sea, son personas que es cuando el narcisismo es el más tóxico, el más patológico, son altamente peligrosas para los demás. Qué interesante eso que estás planteando y se me ocurren una serie de cuestiones en torno a estas cuestiones, valga la redundancia, en las que quiero profundizar contigo. Porque vivimos en una época en donde la digitalización y este boom tecnológico que ha puesto de repente ventanas de lo que es nuestra vida y lo que somos nosotros, personal, profesionalmente, al exterior y poder compartirlo literalmente con el mundo entero, pues quieras que no, cuando uno empieza a recibir mensajes de vuelta del universo, uno manda el mensaje al universo y el universo le responde. Eso de alguna manera tiene que empoderar o cuando menos embriagar, ¿no? Claro, Y claro, tiene claro. que ser un refuerzo muy potente al que difícilmente uno puede poner tope, sobre todo si se entra en una escalada, bueno, pues no sé, pienso en este ejemplo de muchas veces personas con una cierta, llamados influencers, ¿no? Una cierta influencia social de algún tipo, que a lo mejor empezaron pues porque eran atractivos, mostrando aspectos de su vida y de su atractivo, pero llega ya un momento en que reciben tal avalancha de respuestas que se sienten, bueno, pues no sé, también en el derecho, incluso diría hasta con el conocimiento para hablar de cualquier tema y bueno, como si estuvieran impartiendo doctrina, ¿no? Y bueno, es un poco difícil, venía la cuestión a preguntarte, es un poco difícil quizás en este tiempo mantener a raya, ¿no? Un narcisismo que no se dispare y se convierta en otra cosa y termine por fastidiarnos, ¿no? Claro, sobre todo si uno ya tiene el puntito de entrada o tiene esa tendencia, el tener éxito, más que empoderar, a uno lo hace que acabe más atado a su imagen. O sea, el problema del narcisismo es que acaba identificado con aspectos externos de sí mismo, o sea, su aspecto físico, su inteligencia, sus títulos, la ropa que lleva, en fin, una serie de elementos que cuando uno se acaba identificando depende del exterior y más que empoderado está esclavizado y se cree que está empoderado. Entonces, la persona, no sé, la chica que es muy guapa y que le salen millones de likes, como les pasa a algunas,
pues se cree que está teniendo éxito, pero cada día es más esclava de esa aprobación y lamentablemente también en esas influencers o en esos influencers también encontramos que ha habido más patologías luego psíquicas, depresión, ansiedad, intentos de suicidio, porque detrás de la imagen hay un ser humano que no se está aceptando a sí mismo, porque está pensando que es la imagen y mientras no le dan 200 likes, se siente vacío. Es como con las drogas, te da el subidón, pero luego da el síndrome de abstinencia y ahí ves que es un yo falso. ¿Por qué? Porque no te acaba de llenar. Frente a la persona que realmente está identificada con elementos más consistentes, más reales de sí, o sea, que no dependen tanto del reconocimiento externo, entonces es libre. Que si a alguien le gusta una cosa que hace, pues qué bien, pero no es lo que llena tu vida y que lo llena como una especie de, bueno, una especie no, es una adicción a la imagen, al personaje, que al final es como que posee a esa persona, o sea, esa persona es como poseída por una especie de avatar que se ha montado en la cabeza de soy la influencer fulanita y además el problema es que el narcisista muere de éxito, o sea, cuanto más éxito tienes, más te enganchas al vicio del éxito y menos ves tus defectos y te atreves a estar vendiendo motos que ni conoces. O sea, aprenden también el marketing de cualquier cosa que parece que saben de cosas que no saben, es lo que se llama el efecto halo, no sé quién Sí. lo definió. El efecto halo pasa con los maestros espirituales, que ya la gente les va a preguntar qué coche me compro, el parto lo tenemos en casa o no sé dónde, nos alimentamos así o asado, y el maestro espiritual sabe meditación, no sabe pues de embarazos, de coches, pero hay ese efecto halo, ¿no? Que ya como esa persona habla tan bien o es tan interesante, ya le pregunto todo, ¿qué hago con mi vida? Y claro, imagínate si es un gurú, una secta, o sea, la gente entrega su vida. Lo que pasó hace poco en México, creo que fue, con Sí, uno sí. que decía que llegaba el fin del mundo, no sé qué sábado, y que era una especie de iglesia evangélica cristiana, donde el líder empezó a decir que dieran sus pertenencias porque el fin del mundo llegaba el día tal. El día tal, el tal líder desapareció del mapa y se llevó una fortuna de todas las donaciones de los incautos que le dieron todo el dinero y habían vendido sus propiedades y bueno, es un ejemplo es un perverso, no es solo un narcisista, o sea, un psicópata o un narcisista maligno que ha embaucado. O sea, tienen una capacidad de seducción que a veces es escalofriante. Por eso a mí en parte me ha motivado a escribir el libro el advertir que no nos que dejemos embaucar con facilidad y que seamos observadores porque los daños pueden ser enormes. Y más cuando entregas tu intimidad, que es tu vida espiritual, tu profundidad. O sea, no es solo que te han hecho comprarte un jersey, una colonia, un tal. El problema es cuando has entregado tu vida y por eso en el mundo espiritual a mí me inquieta más cuando lo veo. Sí, además yo creo que se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Esa persona narcisista estimulando cuestiones en otras personas para recibir lo que él necesita. Estas personas necesitadas que de alguna manera sienten que entran en una especie de relación, de diálogo personal que el resto no entiende, ¿no? Pero yo sí lo entiendo y una conexión tal que efectivamente al final supone una influencia tremenda sobre mi persona, ¿no? Pues mira, Maribel, ¿qué te parece si leemos un poco a, bueno, quienes están saludándonos y comentando, que hay ya Genial. unos pocos de comentarios en el chat? Para quienes os habéis incorporado un poquito más tarde, hoy estamos con Maribel Rodríguez, ella es doctora en medicina, psiquiatra y psicoterapeuta, y estamos hablando de Más allá del narcisismo espiritual, un libro de una lectura muy interesante, divulgativo, que pone el centro, pues precisamente, el centro de la atención en este ego desmedido que estamos viendo por doquier, ¿no? Que en ocasiones pues se convierte en una expresión de necesidades personales que terminan afectando a otras personas, ¿no? Así que para las que os habéis unido, los que os habéis unido, vamos a saludar aquí, como es costumbre con nosotros. Bueno, pues María Ángeles nos saluda, María Ángeles Buisán, buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes. María Ángeles Martínez también nos saluda, hola, ¿qué tal? Bueno, pues son amigas, seguidoras, Mari Carmen Peralta. Sabéis que nos encanta que nos digáis de dónde escribís, dónde nos estáis viendo y que planteéis cuestiones cuando queráis. Enhorabuena, Maribel Rodríguez. Cristina Velasco, no sé si es alguien que ya conoces, pero sin duda ella te conoce a ti. Sí, Bien, gracias. fantástico. Rocío Borrero también, María José García, bueno, gente querida que le da sentido también a esta emisión. José Antonio Vázquez Mosquera, gracias, Maribel. No sé cómo preguntar. A mí me gustaría saber rasgos que puedan identificar un grupo espiritual narcisista o un líder narcisista. Pues ahí dejamos la pregunta para ti, Maribel.
Muy bien, pues gracias, José Antonio, por la pregunta. A mí me parece que los rasgos de un grupo espiritual, voy a empezar por lo primero, el grupo, porque bueno, va Sí, todo unido y se mezcla. El grupo narcisista, algunos han usado hasta el nombre Darrell y Puls, que los citaba por ahí, han llamado a la parroquia narcisista y he puesto por ahí el jardín de infancia narcisista. Entonces, rasgos que pueden definirlos es que se creen un grupo de elegidos, de personas privilegiadas, con una visión superior con respecto a los demás. Consideran que los que no siguen su camino son inferiores o son despreciables o a veces ni siquiera merecen vivir porque ellos son los que van a encontrar el... Vamos a ver, algunos llegan hasta el fanatismo y al asesinato, como vemos con cierto terrorismo, etcétera, ¿no? Es que es una visión estrecha y cerrada de la realidad donde ellos se sienten pues la pandilla de los mejores y consideran que su visión es mejor que la de cualquier otro. Eso a su vez está impregnado por un líder narcisista, o sea, una pandilla narcisista o un jardín de infancia, les digo a veces espiritual, porque son infantiles, o sea, vemos dinámicas infantiles. Solemos ver en ellos una dependencia muy grande de lo que diga el que está por encima, suele haber una jerarquía marcada, suele haber uno que es el centro, o sea, cuando en un grupo espiritual uno es como el principal y los demás ahí, amén, lo que tú digas, y además no hay espacio para el sentido crítico, no se da sitio a otras voces, también podemos ver ahí que hay dinámicas narcisistas. El miedo a llevar la contraria al líder, los sentimientos de culpa. Se utiliza mucho la culpa para manipular en grupos espirituales. Entonces, pues las reacciones humanas se demonizan o el hecho de criticar, el hecho de cuestionar la visión o también se da por hecho que tú tienes que hacer cosas gratis para el grupo. Por ejemplo, muchas veces vemos vulneración de hasta derechos humanos básicos, derechos laborales, donde la gente está allí trabajando gratis y encima tienen que dar las gracias porque les hacen hacer cosas son gratis. un privilegiado. Sí, sí, es que encima se lo creen, ¿no? Entonces, en las personas que están por debajo del líder o los líderes, a veces es un líder y el cómplice o los cómplices, o sea, puede haber incluso una jerarquía montada en grupos más complejos, pero la gente la vemos con actitudes muy infantiles, muy sumisas, muy dependientes y a veces, si te asomas por ahí, yo a veces me he asomado a grupos que he detectado así y dices, pero es que esto no entiendo por qué. Bueno, es que tú todavía no estás a otro nivel, todavía no has visto la luz. Digo, pues es que esto es contradictorio con esto. Se ponen muy nerviosos cuando planteas Cuando cualquier... cuestionas, vaya, ¿verdad? Sí, no puedes hacer pensar. Y luego lo típico es el bombardeo amoroso cuando te acercas. Es decir, si a mí me invitan a la reunión de la parroquia narcisista, vamos a imaginar, o el grupo de meditación narcisista, están fuera y dentro de las religiones, o sea, me da igual una Sí, sí. cosa que otra. Llegas y tú quién eres, qué bien que has venido aquí, somos tus amigos, lo que tú quieras, y entonces si estás en un momento de vulnerabilidad, y esto a cualquiera le puede pasar, de repente dices, pues qué gente más maja, qué encantadora, incluso si se lo tienen muy bien preparado, aunque disientas y te tratan como todo suave, todo bueno, qué bien, qué piensas, pero nunca te van a contestar de manera directa. Igual te dicen, muy bien, muy interesante tu pregunta, y dan una respuesta general, no te responden, y ves toda esa acogida, pero una vez que ya has picado el anzuelo, ya no es todo tan agradable. Una película que muestra esto en extremo es la película sueca Midsommar, que es una película de suspense donde entran varios chicos jóvenes a un lugar paradisíaco nórdico y todo es maravilloso de entrada hasta que empiezan a estar ahí o empiezan a llevar la contraria y entonces ya los super simpáticos no son tan agradables. O sea, suele haber esa doble cara, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que eso es típico en los líderes narcisistas, pero lo acaban copiando los de las sectas. O sea, de repente no eres tan adecuado a lo que ellos quieren y entonces te empiezan a presionar, a hacer sentir culpable. Van detectando muy bien cuáles son tus grietas, inseguridades, porque claro, de entrada son súper amorosos, pues igual te abres o si estás en un momento difícil, pues cuentas tus intimidades que luego van a usar para que tú pues cedas a lo que ellos quieren, ¿no? Y bueno, son algunos ejemplos de todo esto. Puede haber líderes muy hábiles. Bueno, un rasgo que también a veces se detecta en narcisistas más encubiertos, los más hábiles pueden parecer personas intachables, maravillosas, pero para mí un rasgo básico es la falta de empatía. O sea, grandes discursos sobre el amor, la lealtad, la compasión,
y luego dices, mira, me está pasando esto, ¿me puedes echar una mano? ¿Me puedes escuchar? No, no tengo tiempo. Y luego está, yo qué sé, paseando con cualquier cosa o tomándose 3 copas o hablando de cualquier estupidez, pero es como para demostrar quién tiene el poder. Entonces, para mí, la falta de empatía real, la falta de resonancia afectiva, puede haber gestos en un momento dado, dices, mira, me siento mal, claro, lo que tú quieras, pero no hay respuestas lógicas, son como respuestas estereotipadas. Y bueno, son algunos ejemplos. En el libro esto lo desarrollo un poquito más, ahí Ujú. pueden encontrarlo, Sí, porque claro, podría ocupar mucho tiempo igual con esta sí. pregunta, ¿no? Sí, porque la pregunta es muy interesante y ciertamente tienes respuesta para ella de sobra, Maribel. Pero a mí se me ocurre también una pregunta breve y en ese sentido te la traslado. Porque pareciera que el narcisista o el líder narcisista estuviera siempre, no sé, pensamos a lo mejor pues eso, en un grupo sectario, en un grupo religioso, espiritual o de determinadas prácticas, pero puede haber un líder narcisista de andar por casa, ya sea en una familia o en un pequeño grupo de trabajo en una oficina. Sí, sí, A ese cómo lo detectamos, cómo nos resuena a nosotros decir, cuidado con este. porque viene a convencernos de su rollo, por ejemplo, o tiene actitudes demasiado condescendientes, o va con sonrisas beatíficas, donde aparentemente nada le molesta, nada le afecta porque él está por encima, pero luego te devuelve una pulladita o de repente te ignora cuando quieres entrar en relación con él por algo importante. Entonces, sobre todo es gente que está en una pose demasiado espiritual. O sea, yo cuando alguien es demasiado espiritual, tiene una mirada como demasiado elevada, te suelta citas, frases, usa un lenguaje que es para él o para los suyos, o sea, usa un lenguaje demasiado sofisticado. Digo, ¿qué pasa? Que para ser espiritual hay que hablar de maneras extrañas, porque no ser sencillo, le falta humildad. Para mí un rasgo básico de un verdadero maestro es que tenga al menos un mínimo de humildad, o sea, que te traten de manera normal, no que esté en poses, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos en la oficina, en la familia, a veces en las familias ocurre que de repente uno de los miembros de la familia se va a la parroquia o se va al grupo de meditación y entonces ya empieza a ver que los otros es que son inferiores, no están en mi nivel. ¿Cómo es posible que, no sé, recuerdo un ejemplo que me contaban de uno que venía de un retiro, lo cuento en el libro, de meditación y a los 5 minutos de llegar por alguna cosa en la que la mujer le lleva la contraria, dice, me has estropeado el retiro de meditación y realmente es que algo así, ¿no? O sea, realmente es que no me ha servido de nada. Digo, pues serás tú mismo, o sea, si te alteras por una tontería, no te sirvió de nada el retiro de meditación y me has bajado de nivel, por ejemplo, es otra cosa que a veces dicen, me has sacado de mi nivel. ¿Qué nivel? ¿Qué es eso del nivel? ¿Sabes? Es que es una cosa... Sí, O, bueno, yo escuchando eso me he encontrado además con personas conocidas de una cierta relación que han estado dentro de grupos de trabajo espiritual, claro, y me dicen, no, Bruno, pero es que yo te lo puedo contar, pero no lo vas a entender. Y digo, oye, inténtalo, llevo 22 años, soy doctor en psicología, en fin, que no sé, creo que algo puedo pillar, ¿sabes? No sé, claro, inténtalo. Y no, hay como, al reconocerme, digamos, como con un cierto conocimiento o claridad de determinadas ideas, es como que el mensaje que me tienen que trasladar de cómo funcionan ellos y qué trabajan y cómo trabajan, es demasiado complejo y como tú dices, pues se van a un lenguaje a veces muy abstracto que digo, oye, digo, no me estás diciendo nada, no me estás diciendo nada, quizás para evitar, pues eso, que yo haga cuestiones difíciles de responder o que señale contrariedades que veo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el silencio o decir sin decir es un poco la respuesta que yo encuentro, ¿no? claro, claro, pero eso de hablar y no decir nada y que sea verborrea espiritual, pues es bastante típico. O el no hacértelo accesible, o bien te dicen, o bien vente, solo puedes entenderlo si te vienes. Entonces, claro, intenta un retiro, entonces ya te quieren meter Sí, de cabeza, ¿no? Como no lo vas a entender, y dices, bueno, pues explícame lo primero, o sea, aunque haya 20 niveles, explícame el primero, ¿no? Pero es una elevación en la que no, en realidad no quieren que accedas a su mundo, porque si no, si vas a acceder, te vas a sentir menos importante. Y otro ejemplo, o sea, se va a sentir el menos importante. Otro ejemplo es el de los altos ejecutivos de Silicon Valley, que por lo visto ahora se pican a ver quién medita más y mejor, y quién hace más tiempo ajá, de mindfulness y qué experiencias tienen. Entonces ves a los altos ejecutivos picándose acerca de esas experiencias meditativas, y eso es otro rasgo narcisista, o sea, el decir quién es más espiritual o quién es más meditador o quién ha tenido visiones luminosas frente al que no las ha tenido. Y bueno, eso visto desde fuera parece como muy esperpéntico, pero no siempre se capta tan claro, porque la gente muy inteligente lo hace de forma sutil, como, incluso como condescendiente, queriéndote ayudar,
queriéndote apoyar, tú que estás todavía perdido y bueno, te las pueden lanzar de manera muy, muy inteligente. Ujú. Muy bien, pues mira, seguimos con los comentarios, si te parece. Nos saluda aquí Sí, también Carmen Melero. Buenas hola Carmen. tardes. Ana Rosa nos pregunta, o sea, que la soledad de un narcisista, eso lo comentábamos antes, sería insoportable ya que viven cuando son vistos por los demás. ¿Algo así? Claro, claro que sí. O sea, aunque bueno, los hay introvertidos, pero en general el narcisista, como se alimenta de la atención de otro, a veces tienen una pareja a la que absorben y ves al narcisista como tan pancho y la pareja agotada, y a veces también así lo captas, ¿no? O sea, necesitan una pareja o necesitan ir seduciendo sucesivas, son personas que no son fieles, porque si se alimentan de la seducción, pues una persona sola no les basta. Entonces, los que pueden ser más solitarios, por ejemplo, que sean más introvertidos, pueden ser escritores o pueden ser profesores, pero si buscan su momento de gloria y su tiempo de soledad es para luego lanzar aquello que les va a dar autoimportancia. Pues puede ser como la diva que se pasa, yo que sé, horas maquillándose y su soledad está invertida en el personaje. Pero la vida solitaria en general no es lo suyo, lo pasan muy mal porque les pone delante de sí mismos. Excepto lo que digo, que estén preparando alguna en soledad para luego lanzarla, o que en soledad, o sea, los más introvertidos a veces en soledad dicen, no, es que mis visiones, mis intuiciones, yo soy un gran visionario, necesito mi retiro espiritual o solo puedo estar solo, pero en su globo narcisista. A veces sí se hace un globo narcisista místico, globo místico, donde yo, o sea, un efecto secundario a veces de la meditación, un narcisista es que se genera ya su propio mundo cerrado sobre sí mismo en cuanto a mí nadie me entiende porque soy superior y entonces voy a tantear quién puede estar a mi nivel. Hay una modalidad de solitarios que es así y que se han montado una película de ascetas o de grandes maestros o de grandes meditadores y luego en el trato interpersonal no hay quien les aguante y lo que dicen es que los otros es que no están iluminados, como ellos sí, los demás no les entienden. Pues bueno, creo que en general no toleran la soledad, pero puede haber una modalidad de globo místico autocentrado donde la persona no tolera a nadie y entonces se está como mirando a sí mismo, como el mito de Narciso, mirándose a sí mismo y cultivándose a sí mismo y él mismo se adora, se quiere y se ama, como a veces vemos en los gimnasios a los que van haciendo pesas y se están mirando todo el rato en el espejo, dice, pero no estás haciendo pesas, pues se están mirando cada 3 segundos si el músculo creció yo qué sé, un milímetro, pero yo creo que es esa misma actitud de automirada, la mirada de Narciso. Entonces, la modalidad solitaria a veces sí puede ser así, pero creo que es más raro. Nos dice María Ángeles Buisán, nos dice, ¿el narcisismo es igual a complejo de superioridad que algunas personas desarrollan para compensar un complejo de inferioridad? Algo tiene que ver, o sea, el narcisista genera un rol que compensa su vacío, su sensación de inferioridad, pero no necesariamente es lo mismo. O sea, cuando está exagerado, cuando condiciona la vida y la de los demás, pues sí, tiene que ver. Entonces, ese complejo de superioridad puede ser una de las partes de la dinámica narcisista, o sea, simular algo que no son porque en el fondo no se creen dignos de amor, tienen que proyectar imágenes. Entonces, sí, algo tiene que ver. Yo por un momento, y además coincido con un comentario que nos dice María Ángeles Martínez, estoy empezando a preocuparme, no sé muy bien por qué, María Ángeles, coméntalo si quieres, pero es verdad que, bueno, me quedo más tranquilo porque cualquiera escuchándote pues puede pensar, oye, yo he hecho eso, yo me he podido comportar así o he podido relacionarme de esta manera, pero en el fondo, bueno, también reconocer que, pues sobre todo que sí hay esa resonancia afectiva, parece que es como una vacuna también, ¿no? Para decir, espera, Claro, claro, o sea, la gente que empatiza, que tiene en cuenta a los demás, aunque dependa algo de la opinión ajena, no es así. A ver, y una cosa es que en todo ser humano haya una parcelita, que haya un punto del ego, un punto donde nos ponemos cabezones, queremos tener razón, queremos que los demás piensen como nosotros. O sea, momentos de cabezonería supongo que hemos tenido todos alguna vez, pero el reconocer esa parte es una manera de trascenderla. O sea, por eso también el libro es más allá del narcisismo espiritual, es decir, primero es verlo, decir, a ver, me miro, ¿qué me pasa? ¿Tengo un trozo de narcisismo o tengo mucho o no me lo veo? O sea, si no te ves nada, igual hay que preocuparse más. O sea, como cuando María Ángeles dice estoy empezando a preocuparme, yo le digo, es buena señal porque
si eres capaz de ver que tienes algún pedacito de esto, es que no eres tan narcisista. El más narcisista dice, no, yo no, si yo lo hago todo perfecto, yo estoy estupendo, pero nadie se da cuenta. Entonces, a más narcisismo, menos capacidad de ver la dinámica. Cuando empiezas a verla, estás empezando a poder tomar distancia, poderla manejar, y lo importante es ver qué está debajo. O sea, si vemos la inseguridad, el miedo a que no nos quieran, la falta de amor en la infancia, porque eso condiciona mucho. O sea, si en algún punto no nos hemos sentido queridos, y a todo el mundo en algo le ha pasado, porque nuestros padres no son Buda, Jesucristo, etcétera, o sea, son seres humanos, y nosotros somos seres humanos. Como hace poco alguien me decía en redes sociales, dice, ¿es que tú también tienes ego? Digo, pues claro que sí. Digo, negarlo sería tener más ego, ¿no? Otro tema es que hay que intentar que ese ego no domine la vida, como dice María Alonso Puig, que sea el copiloto, no el piloto. Entonces, que se cuele en algún momento, hay que verlo hasta con ternura, porque es una dimensión de inseguridad, y lo importante es que no determine la vida, y hacerse más amigo de esa parte para ver qué herida está generando esa reacción, lo del complejo de inferioridad. O sea, si tengo que demostrar algo, decir, a ver, ¿en qué me estoy sintiendo inferior? Que estoy, eso de dime qué presumes y te diré de qué careces, pues a ver, ¿para qué estoy presumiendo? A ver, ¿qué estoy haciendo? Entonces, el mirarlo con respeto y ternura es una especie de antídoto, porque la tentación es lo que, pues no lo he puesto en el libro, pero lo he pensado después, lo que digo yo a veces, el doble bucle narcisista, que es, me he pillado narcisista y ahora empiezo a decir, porque yo no debería ser narcisista, porque ¿por qué soy narcisista? Porque qué horror, porque está fatal ser narcisista, y entonces yo digo, pues es otra parte narcisista de ti queriendo que seas perfecto y que no tengas esa limitación, porque una actitud narcisista no tolera la vulnerabilidad ni los defectos. Entonces, cuando te regañas por ser narcisista, se te está activando otra parcelita narcisista, o sea, es narcisismo doble. En cambio, cuando uno acoge que es humano, pues mira, pues a veces escapo el ego, tengo limitaciones, ya es más libre que el que se empieza a pelear consigo mismo por ser narcisista, y también porque la persona narcisista está atrapada en lo que algunos autores llaman el yo idea, o sea, una idea de lo que yo debería ser. Y ese atrapamiento de lo que yo debería ser, y que paso de soy la bomba porque estoy aquí, a uy, no llego a la idea, y entonces me voy al sótano, como decía Autorran, me parece, decía, el narcisista está en la torre o está en el sótano, porque está o en el yo idea de ya estoy haciendo el personaje, entonces lo conseguí, pero claro, eso se te cae porque no es real, pum, al sótano, y qué mal, me siento mal con la vida, lo que decía de Brad Pitt, en lugar de estar escuchando la realidad, a ver qué pasa, en vez de estar proyectando imágenes, pensando que esas imágenes van a hacer que ganemos el aprecio de los demás, que en el fondo es intentar manipular a los demás. Es decir, voy a ver si consigo que me quieran, pues entonces ya no te quieren, porque el querer es libre o no es querer. Qué bueno, el querer es libre o no es querer. Sí, señora, es así. Así lo Entonces pienso. nos Mira, nos confundimos. dice... Perdón, Maribel, perdón. Sí, Sí, sí. estabas comentando algo. Sí, que a veces nos confundimos simplemente. O sea, que el querer lo vamos a conseguir y no se consigue así. Es decir, no se consigue, surge o no surge. O no surge, efectivamente. En ese sentido, y con lo que acabas también de responder, dice María José García, qué complicado es disfrutar simplemente de la vida. Y yo pensaba, digo, bueno, realmente lo narcisista me parece que, creo, corrígeme si me equivoco, o al menos a priori no es una elección, ¿verdad? O al menos no es una elección consciente. ¿Qué provoca que eso surja? ¿Por qué aparece esto? Pues, en primer lugar, tiene que ver con heridas en el desarrollo infantil, y los expertos en narcisismo dicen que principalmente son 2 cosas: o falta de atención real al ser del niño y forzarle a que encaje de una determinada forma, o sea, el no amor incondicional, que claro, ningún padre llega al amor incondicional, pero hay grados, ¿no? Entonces, los padres que quieren que su hijo sea como ellos, o como yo no pude ser médico, que mi hijo sea médico, o que mi hijo sea el más guapo, el más intachable y el mejor del cole. Entonces, padres que también tienen su buen componente narcisista, quieren forzar a los hijos en encajar en un yo idea, en un molde, entonces ya les están diciendo, no te aceptamos como eres, tienes que ser otro. Entonces el niño aprende a forzar, porque le entiende que si no fuerza, si no está siempre sonriente y siendo el niño modélico, pues no le van a querer. Entonces aprende a fingir algo, o aprende a mostrar solo un lado de sí mismo para que le quieran, porque en el fondo siente que no le quieren. Entonces hay una herida de amor. La otra, en el otro extremo serían niños sobreprotegidos, adorados, a los que no ponen límites, que en el fondo también es no quererles. O sea, cuando a un niño le conviertes como en tu muñequito y le pones lacitos y dices, este es el niño prodigio que aquí os lo traigo,
también le están metiendo en un rol y no le dejan pues, ser sucio, desagradable, travieso, o bien se lo consienten todo, que también es otra forma de decir, nos da igual lo que hagas. Entonces, son diferentes maneras de no tomarse en serio la vida del niño, estar cómodo, que el niño haga lo que le dé la gana, entonces el niño no ve que hay límites, o divinizar al niño, o sea, el niño faraón al que no se le ponen límites y luego pues va por la vida como si el mundo fuera, pues, fueran todos sus súbditos. Entonces, sobre todo es que el niño ha entrado en un rol para adaptarse a la realidad y nadie se ha ocupado de descubrir ese niño quién es. No se le ha aceptado con sus virtudes o sus defectos o no se le ha transmitido. Entonces, esa desorientación del niño le lleva a buscar el amor porque sus padres están contentos con él cuando se porta bien y cuando no le echan unas broncas tremendas o pasan de él. Entonces confunde atención con amor. En un niño eso es así. Incluso a veces prefiere ser malo para que le hagan caso, sería igual el perverso, ¿no? Pues cuando la lío ahora me hacen caso. Y bueno, a veces hay componentes genéticos o hay componentes de traumas. Algunos expertos hablan de que ciertos tipos de trauma en la infancia también condicionan ponerse un disfraz para no volver a ser heridos, o bien el tema de la herencia genética o ambientes donde, o sea, herencia genética me refiero sobre todo a los que tienen rasgos psicopáticos, donde ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con la empatía pues no funcionan bien, pero aún en esos casos se dice que el ambiente favorece que el niño aumente esa actitud de falta de empatía, de egoísmo o de impulsividad frente a ambientes donde hay más cuidado, protección y atención real al niño como es, no como el padre o la madre creen que debería ser, porque ellos ya llevan el virus narcisista, o sea, los padres ya están con el virus narcisista, de yo debería ser tal cosa, entonces mi hijo también le pasan el software ese, ¿no? De cómo debería ser uno, entonces si el padre está siempre mirándose al espejo o en el mundo de éxitos y de cara a la galería, pues su hijo es un clon suyo, un clon con el mismo virus, que es el de la imagen, la apariencia, etcétera. Entonces, parece que en la mayoría de los casos se genera esto en la infancia, en mayor o menor medida. O sea, como de hecho desde el principio puede haber un narcisismo light al narcisismo maligno perverso, que es el tope de todo esto. De todo eso. Mira, en ese sentido, Dora Cruz, que nos saluda, a ver, desde aquí, nos saluda desde México. Hola, Dora. Nos plantea esta cuestión. ¿Con qué otros rasgos de personalidad podemos confundir a un narcisista? Pues, como decía, con personalidades psicopáticas. O sea, cuando una persona es histriónica, quiere llamar la atención. O sea, aquí hay mucho solapamiento de trastornos de personalidad. O sea, personas presumidas pueden parecernos narcisistas, personas cabezotas pueden parecernos narcisistas, que son testarudas y no salen de ahí y a lo mejor es una forma de ser o es una inercia hasta neurobiológica. Personas que tienen capacidades mayores a las nuestras nos pueden parecer narcisistas, porque a veces se sienten, no sé, los superdotados, algunos lo son, porque se identifican demasiado con su capacidad, pero otros parecen narcisistas porque son como muy seguros ya en lo que saben y han recorrido 20 pasos cuando tú llevas 2. Entonces pueden parecernos también narcisistas o personas con rasgos histriónicos que les gusta llamar la atención. En fin, son los que ahora se me ocurren. Podemos confundirlos cuando la persona pues la vemos a una distancia o la vemos con unos códigos que puedan ser distintos, ¿no? Como eso que digo, pues personalidades superdotadas o las otras que he comentado, que pueden actuar de una manera como tan directa, tan firme, que podemos confundirnos. En ese sentido, y creo que la pregunta viene de maravilla, ¿cómo puede ayudarnos la lectura de tu libro, nos pregunta Iranzu, para identificar las propias tendencias narcisistas? Entiendo que tarde o temprano suponen obstáculos en el camino espiritual. ¿Cómo trabajar estos obstáculos? Nos plantea dos cuestiones, pero vamos por orden y las contestamos. Muy bien, Iranzu, pues muchas gracias por las preguntas. El libro, la primera mitad del libro principalmente está enfocado en identificar las propias tendencias narcisistas. O sea, insisto en que todos tenemos una parcela de narcisismo, voy describiendo qué es el narcisismo, qué lo origina. Entonces, voy dando una imagen de qué es el narcisismo en mayor o menor medida con la intención de que, en primer lugar, uno mismo también se retrate, porque hay personas que cuando yo hablaba del libro decían, por fin, vamos a señalar a los narcisistas, esos tan malos. Y digo, sí, también, pero vamos a ver el narcisista que puede estar por ahí dentro. Exacto, el propio, porque si no desmonto el propio, al final del de fuera también me engaña, porque el narcisista me manipula,
con mi propia inseguridad o mi propia parcela narcisista, por ejemplo, adulándome. Esa es típica actitud narcisista. Entonces, si yo identifico, y en el libro intento hacer de una manera divulgativa, o sea, no he querido hacer un ladrillo ni nada exhaustivo, pero sí de una manera divulgativa, cómo se manifiesta, cuáles son los rasgos, las típicas conductas, ejemplos, ¿no? Voy dando varios ejemplos para que se entienda. Entonces, el libro, con varios ejemplos y descripciones, intenta poner de manifiesto pues ese patrón narcisista que cualquier ser humano tiene en modo light o en modo heavy, ¿no? Y lo que dice Iranzu, entiendo que tarde o temprano suponen obstáculos en el camino espiritual, claro, porque además el camino espiritual es un camino que nos lleva a nuestra profundidad, a lo que somos realmente. Entonces, si tenemos en medio una película sobre la vida que no es real y yo estoy siendo un personaje que no soy yo, pues ¿cómo voy a profundizar en mí? Estoy atrapada en el personaje X, no voy a estar en mí. Entonces, es un gran obstáculo cuando un personaje no nos deja ser. La película La Máscara es un ejemplo de esto, que esa máscara que le atrapa al protagonista y no le deja ser él mismo. Entonces es una buena representación gráfica de lo que puede ocurrir. ¿Cómo trabajarlos? Pues en primer lugar, tomando conciencia, o sea, en primer punto de conciencia. En el libro insisto en el autoconocimiento como un camino donde detectar las trampas permite luego ir buscando cuál es la verdad, porque es un tremendo engaño sobre quién es uno. Y en ese tremendo engaño, una vez que uno lo descubre y ve las sombras, también luego buscar las luces, porque claro, la primera fase de resolución del narcisismo es qué horror que me estoy pillando, como decía María Ángeles, estoy empezando a preocuparme, entonces estoy pillándome con el carrito del helado, como dicen, ¿no? Estoy pillando aquí con el tinglao, ¿y ahora qué? Y dice, bueno, pues la buena noticia es que detrás de ese personaje hay elementos que son valiosos de la persona que no se han desarrollado porque se ha creído que era otro. Y esa persona también es que confía en encontrar las luces. O sea, es un proceso de ver en el fondo que tenemos. Y todo ser humano en el fondo hay elementos de valores, de luz, de inquietud, porque además es importante tener en cuenta que la persona narcisista en el fondo tiene un profundo deseo de existir, pero no se ha enterado que ya existe. Y de que no necesita empeñarse en decirte, hola, existo, 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 y está en el gusto, luego existo. No hace falta el gusto, luego existo. O sea, existes aunque no gustes, y eso es un recorrido que hay que ir haciendo de poderse ver uno por sí mismo, porque va conectando con elementos de más profundidad. Entonces, en ese sentido, el camino espiritual y las grandes tradiciones dan muchas ideas de reconocer primero las limitaciones y luego buscar la luz, o simultáneamente ir alternando. Claro, ver solo las limitaciones, pues igual ya te hunde la autoestima y ya es el lado opuesto al narcisismo, o se destapa el personajillo inseguro, que a veces es otro personajillo, y uno dice, es que soy entonces un desastre, no, es otro personajillo del lado oscuro, o sea, vamos a buscar la verdad. Entonces, el trabajarlo, sobre todo a través del autoconocimiento, también pueden ayudar personas que nos miren con realismo, con respeto, puede ayudar claramente una terapia, y dar con terapeutas que sean mínimamente honestos, o sea, no, porque también en el mundo de las terapias a veces está el que tiene el método que os va a curar a todos, pues el método express y rápido que os va a curar a todos, salir corriendo, o sea, pero ya, ¿no? Entonces, cuando algo brille más o dé más impresión de la solución express, es que tenemos mucho de esto hoy en día también, y creo que es otro tema para hablar del Sí, narcisismo terapéutico, ¿no? O sea, sí. Se demanda mucho y a veces caemos en la trampa de comprar esa necesidad de quien viene a consulta, ¿no? Y decir, pero espérate, que no, que aquí no hay una receta express, que eso no es caldo de pollo que saco del tetrabric y ya está, no, que eso claro. se hace a fuego lento. Sí, sí, y Bueno, pasó con el boom del mindfulness, que también sí, efectivamente. ahí la gente efectivamente. pensaba, hago mindfulness, me curo todo, y gente que decía, no voy a terapia porque ya medito, y era como, digo, digo, Sí, si a veces... incluso también muchas veces los profesionales, ¿no? Que transmitimos una idea de exigencia, de nivel, estamos en una especie de categoría máster, no de copy, donde podamos modelar a otras personas con las conductas, sino que estamos como másteres aquí que dicen, bueno, qué afortunado ese que es capaz de hacer eso, porque yo me resulta imposible. Y lo que tú decías, hay que meditar X horas todos los días, durante tantos días, no sé qué. Y bueno, yo recuerdo una sesión, me decía alguien que vino a un taller mío, ¿no? En tema de mindfulness para la gestión del dolor crónico y tal, ¿no? Y me decían, Bruno, no me parece serio lo que haces. Y le decía yo, ¿por qué? Dice, porque yo me he hecho mi curso de MBSR, de mindfulness, basado en la reducción del estrés, y tengo que estar X horas, tal, y lo tuyo
Es como muy de andar por casa y nos dices que si solo puedo meditar un minuto, que meditemos un minuto y eso no vale para nada. Digo, usted, quieta, quieta. Digo, ¿cómo que no vale para nada? Pero de Claro. alguna manera el mensaje mío transgredía esa norma tan disciplinada, tan difícil de mantener, que claro, al final te pone una posición de ser una especie de elegido, ¿no? Eso no lo hace nadie, nada Claro. más que lo hago yo. La Claro, leche, claro, por es que a tanto. veces en esos ambientes de meditación hay también exigencias narcisistas, o sea, o meditas 3 horas o no llegarás a ningún lado, ¿no? Por algo hay que ir Exactamente, poco y a dices poco, tú, o sea, bueno, claro, la hay que ver. pretensión excesiva, el ser un culturista espiritual, o sea, realmente al final no te lleva a ningún lado, ¿no? Sino a estar atrapado en ese yo idea de voy a seguir haciendo músculo mindfulnero y dices, a ver, que el mindfulness es muy útil, pero cuando se usa al servicio del narcisismo se genera eso que algunos han llamado Mac mindfulness, es como el mindfulness del McDonald's, el que pretende ser una comida basura y ya las empresas lo usan para que los los empleados sean sumisos o para que las personas no protesten o lo que sea. Entonces puede haber un uso perverso del mindfulness y un uso sano. Lo mismo con la espiritualidad y la religión. Puede haber un uso sano donde te lleva a tu verdadero ser y eso es el indicio de que un grupo y que te dejan irte, que te dejan volver, volviendo a la idea hasta de los grupos narcisistas, Sí. respetan quién eres tú, no quieren clones espirituales, quieren que seas tú mismo. Entonces, cuando un grupo es sano, te deja ser tú, con tus virtudes, tus defectos, te pueden decir, mira, que aquí se te fue la olla, vale, fenomenal, pero no te obligan a encajar en un molde. Te dejan ser tú, pero cuando un grupo es narcisista, fabrican clones espirituales, como digo, ¿no? Es un Bueno, uso distorsionado. mira, Maribel, aquí Gerardo te da la enhorabuena por el libro, así que hoy estamos para los que os habéis incorporado un poquito tarde con Maribel Rodríguez, doctora en medicina, psiquiatra y psicoterapeuta, y estamos hablando de Más allá del narcisismo espiritual, el libro que nos presenta hoy aquí en Café con Autor. Nos saluda también desde Sevilla Beatriz Moreno de Acevedo y entonces nos pregunta, Claro. al narcisista le cuesta reconocerse que lo es, ¿no? Sobre todo a los más patológicos, o sea, el que tiene un pelín, a veces le preocupa, pues lo que he hecho son María Ángeles, pues me empiezo a preocupar, eso es que no estás tan mal. El que está realmente mal, precisamente una limitación del narcisista es que no se ve a sí mismo. Y entonces, como me decía un día alguien muy gráficamente, dice, es que yo no entiendo qué pasa, si yo soy un líder, ¿por qué nadie lo ve? Pues lo siento, chaval, o sea, no eres un líder, ¿no? No sé No por qué lo no es. lo sabe. O sea, es que el que menos lo ve muchas veces es el más patológico. O sea, no digo que todos los que no lo ven son narcisistas, o sea, igual alguien no lo ve y no lo es, y es una persona estupenda. Me refiero al que vemos todos los ramalazos y dice, no, si son todos los demás, yo no. O sea, es eso de son todos. O sea, si son todos, igual todos son narcisistas. Tú también, no, yo no. Bueno, pues es que no se está viendo a sí mismo o le vemos las actitudes y puede ser peligroso. Y a veces también yo creo que podemos caer en diagnosticar precipitadamente. Yo creo que esto es un efecto también de que hay muchas publicaciones de narcisismo que de repente ahora cuando alguien tiene un conflicto con alguien dice es narcisista, o sea, enseguida podemos ahora caer en como es un arrogante porque me ha dado una mala respuesta, espérate, o sea, tiene que haber un pack completo de síntomas que están explicados en el libro, mínimo 5 de 9, o sea, no es uno, es que un día me respondió mal, es un narcisista, no, o sea, también se puede usar por parte precisamente de narcisistas para desprenderse, no, el narcisista es el otro, no. Si estás viendo narcisismo por todas partes y te sientes víctima de todo el mundo y todo el mundo es absolutamente narcisista, o sea, no hablo de estos grados, pues igual eres tú el que lo es y el que lo eres, o igual no, o sea, habría que ver qué te pasa, ¿no? Mira, aquí María Ángeles pues amplía su cuestión de antes. ¿Qué se puede hacer para erradicar los momentos de narcisismo que se tienen? ¿Cómo purificarse del narcisismo? Pues para tener una experiencia espiritual verdadera, ¿no? Es interesante que también se plantee, oye, si yo estoy entrando aquí, ¿cómo me lo trabajo? Claro, claro. Bueno, ya quedan pocos minutos, igual queda mal que remito al libro, pero es que en el libro lo he intentado explicar. Pero lo primero es ser consciente, os insisto, darme cuenta de cuándo se me fue Leo, cuándo me salió un ramalazo para ir rectificándolo, porque eso se hace sin querer. Como tú explicabas, uno no es narcisista porque le da la gana, o sea, a uno le ha tocado como otro tipo de patologías, o sea, no es que uno se levanta por la mañana y dice, pues ahora voy a jorobar a los demás o voy a ser un narcisista, ¿no? Es algo que la persona en general vive de manera inconsciente e involuntaria. Entonces, el irse dando cuenta puede ayudarnos a ir progresivamente rectificando y luego mirarnos con humildad y compasión si se nos ha ido, porque si no, caemos en lo que decía el narcisismo doble. Pues yo no puedo ser narcisista, no me lo puedo permitir,
porque yo soy lo más, entonces otra vez más narcisista. O sea, que haya momentos de egos humano, entonces darse cuenta, irte haciendo un camino hacia la humildad y hacia actuar por amor y empatía, no por el reconocimiento de los demás, es importante. Y purificarse del narcisismo para tener una experiencia espiritual verdadera tiene también que ver con lo que acabo de decir, o sea, tener autoconsciencia, autocrítica y conocer también lo mejor de nosotros que no es forzado, o sea, lo que sale espontáneo, como cuando hemos sido niños, o sea, o a veces sin ser niños, todos tenemos momentos que podemos estar bien y nos olvidamos de si me miran, no me miran, entonces cultivar la espontaneidad y buscar ese autoconocimiento. O sea, yo creo que sin un suficiente grado de autoconocimiento no podemos llegar a eso que describe María Ángeles como experiencia espiritual y verdadera, que tiene que ver con libertad, no con imponerme un modelo y adaptarme a él. Con libertad, qué bueno. Ahí queda eso recogido. También me he quedado, que lo he anotado aquí, lo de culturista espiritual. No lo había escuchado nunca, me ha encantado la expresión porque sin haberla escuchado de repente ha dibujado tantas cosas en mi cabeza que digo, que bien escogido. Culturista espiritual. Está bien, bueno, pues es verdad que nos estamos acercando ya al final y hay aquí algunas cuestiones que si no podemos responder ahora, responderemos por escrito, faltaría más, pero bueno, básicamente pues nos están ahí saludando algunas de las asistentes. Dolores, bueno, pues te da las gracias por tu respuesta también. Maite Dorronsoro también nos da las gracias y bueno, si te parece, de manera muy breve, Maribel, y sin querer cortarte, pero sí te pido brevedad porque estamos ya ahí al final, responder a esta cuestión que nos plantea aquí Alberto y ya hacemos una despedida con el libro en mano y demás. ¿Puede ocurrir que el grupo no sea narcisista y sin embargo los seguidores adoptar la posición de sometimiento? ¿Hay también en esos rasgos narcisistas? A ver, puede haber más explicaciones a la dinámica de sometimiento, porque hay personas que por su propia forma de ser pueden tender a la sumisión y pueden creer que ser espiritual es ser sumiso. También se nos ha vendido esto a veces en las visiones cristianas, que te vas golpeando y vas ahí arrugándote y entonces eres más espiritual, ¿no? O sea, es como dice Santa Teresa, la humildad es andar en verdad y es ser libres, también como decía. Entonces, yo creo que en general, si hay demasiado sometimiento, sospechemos que hay alguien sometiendo. O sea, en general yo diría que sí, no siempre por narcisismo, puede ser por actitudes peores, psicopáticas, puede ser, no sé, que se ha heredado, o sea, a veces se heredan durante siglos dinámicas que todo el mundo se acostumbró a hacer así, o como a hacer ciertas actitudes, entonces unos se van copiando a otro, lo que he dicho de los clones espirituales, o sea, llegó uno, era sumiso, vienen los demás y ya el líder narcisista igual ya se fue, pero los demás se creen que ser espiritual es ser sumiso, en vez de ser entregado, amoroso, humilde, y también como dice Mónica Servicial. Caballé, perdón. Servicial, perdona, te interrumpí, Servicial. servicial, decía. Sí, y quería añadir lo que dice Mónica Caballé en El arte de ser, de ser mayores de edad. O sea, yo a veces hablo de ser adultos, ¿no? Si eres adulto no necesitas estar ahí sometiéndote a nadie. Entonces, si yo veo mucho sometimiento, si veo alguno, digo, pues es que esta persona es así. Pero si la gente tiende al sometimiento, le vemos actitudes como de temor, de expresarse como adultos, actitudes infantiles, pues yo buscaría si al menos hay alguna dinámica. O sea, igual el grupo no lo es, igual el líder no lo es tanto, pero por algún lado puede estar. En base a Qué otras bueno, cosas, qué bueno. evidentemente. Maribel, se me queda corta la sesión de hoy, ¿eh? Sí. Y creo que a la gente que está con nosotros también. ¿Qué te parece si para despedirnos, y ahora terminamos de saludar a quienes han dejado ahí mensajes, pero pues nos dices en este último minuto, por favor, qué vamos a encontrar en tu libro y por qué debería de ser una lectura interesante? Yo ya lo tengo claro, pero si tú nos lo cuentas, además, seguro que a alguien que esté indeciso, pues quizás le sirva también. Bueno, para mí es un libro que a mí me hubiera gustado leer hace tiempo. Me hubiera servido de advertencia de no caer en dinámicas. Vamos, yo no estaba en una secta, pero a veces me encontraba un maestro de meditación, un sacerdote o lo que sea, o personas arrogantes y no entendía qué pasaba. Entonces, es un libro que pretende ser un mapa para identificar cuestiones, también ver cómo otro elemento importante que señalo es cómo me estoy sintiendo yo con el otro, o sea, sentirnos ahí a nosotros, ¿no? Entonces, es un libro que pretende favorecer el autoconocimiento y la consciencia para darnos cuenta de nuestra limitación narcisista, lo que nos hace vulnerables a esas manipulaciones narcisistas, para ayudar también a las víctimas de los narcisistas más graves y también es una invitación a encontrar un camino de liberación de ese narcisismo interior y del exterior, o sea, suelen ir juntos, ¿no?
Entonces, en la medida que uno se libra del propio narcisismo, los otros narcisistas de verdad hacen menos efecto porque no te pueden manipular, porque te da igual lo que digan de ti. Y quiero proponer una salida a todo esto en la última parte del libro, que es más escueta porque sobre todo es consciencia, pero mostrar que hay salida. Por eso hablo de más allá del narcisismo, tanto si uno lo padece como si uno ha estado en relaciones, en este caso en el mundo espiritual, que tengan dinámicas narcisistas. Hombre, la síntesis, si estás en un grupillo espiritual o en relación con un líder espiritual narcisista, sal corriendo. O sea, en eso, ese es el resumen. O sea, si estás en relación con un narcisista de verdad, como dirían los chavales, chungo, sal corriendo, ¿no? Si es un poquito, igual algo se puede hacer. Entonces, bueno, que eso pretende ser un camino de ayuda, de autoconsciencia y de salida de algo que puede hacer mucho daño en la vida. Maribel Rodríguez hoy nos ha acompañado, doctora en medicina, psiquiatra y psicoterapeuta. Más allá del narcisismo espiritual, ha sido un placer hablar contigo. Hemos aprendido una barbaridad. Se quedan 40 cuestiones ahí en el tintero. Espero que algún día las retomemos y continuemos aprendiendo. Gracias por tu exposición generosa y tan clara como has hecho fácil en tus respuestas cuestiones que son muy abstractas, muy conceptuales a veces y creo que todos hemos entendido. Así que un placer tenerte aquí en Café con Autor, además el número 30, que es como un número redondo, que no tiene más importancia, pero bueno. Bueno, qué bien. Queda bien. Ha sido un placer tenerte, Maribel. Igualmente, muchísimas gracias, Bruno. También lo he disfrutado. Y gracias a los que han estado ahí. Efectivamente, ahora les saludamos también porque han estado aquí con nosotros y bueno, alguna cuestión que quede ahí pendiente la contestaremos por escrito, faltaría más. Gracias por vuestra presencia, Regla, Dolores, Maite, la propia Katy que anda por aquí, Celia del Castillo, Carmela, en fin. No puedo sacar a todo el mundo porque se nos vaya el tiempo, pero qué menos que transmitiros un saludo cariñoso a Jesús, a Marta, a Juan Carlos que nos saluda, también aquí a Nieves, a un querido amigo que está por aquí, bueno, Ana Rosa, que te da las gracias, ¿de acuerdo? Uy, pero qué de comentarios, qué barbaridad, sí que hay el comentario, me es imposible seguir con todo, bueno, pero nos dan ahí las gracias, la enhorabuena a ti por tu trabajo, por tu exposición, ¿de acuerdo? Miriam Girbau, Luis Fernández, Luis F., Marian Villarroel, y había visto un comentario aquí de un amiguete, pero bueno, Miguel Ángel nos habla de componentes genéticos, hablamos en otro momento, Miguel Ángel, porque tu pregunta da para mucho. Querido amigo Sergio Bernassani también, colega de profesión y bueno, más allá de la terapia Fast Therapy, bueno, pues enhorabuena, que llega para ti. En definitiva, queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí, porque vuestra presencia y vuestro participar desde la inquietud, la necesidad de conocimiento o discrepancia, pues da sentido también a Café con Autor. Nos despedimos de Maribel Rodríguez, con quienes hemos estado hoy hablando de narcisismo y, bueno, espero veros la semana que viene. No, la semana que viene no, que es festivo, recordar, nos vemos en 2 semanas en una nueva emisión de Café con Autor. Ya sabéis, una propuesta de un servidor para la editorial Lesclé de Brouwer, que nos apoya, nos sustenta y nos ofrece su maravilloso fondo editorial en todo aquello que tiene que ver con el autoconocimiento, en la construcción de vida con sentido, de plenitud, temáticas en torno a la terapia, la psicología, la psiquiatría, el bienestar y la espiritualidad. Pásense por la página web que seguro que se llevan un libro. Hasta pronto, Maribel, y a todos vosotros, muchas gracias. Y gracias a Desclé también. Chao. Ciertamente. Un abrazo.